Ya, doctora. Muy bien, ya está. Correcto. Entonces vamos a continuar con, ahora sí, la clase pasada hablamos sobre el material alginato, cuáles son sus principales indicaciones y cómo hacíamos el proceso de mezcla para su utilización. Estuvimos practicando en modelos de tipo odonto y como les dije en esa ocasión, no estaba calificando la impresión como tal, o sea, que se vieran todas las estructuras bien copiadas, tamaño de cucharilla ni nada, sino que lo que evalué la vez pasada era la consistencia del material, que no se vieran grumos, que tuviera buena textura, que, que cumpliera con las características adecuadas, ¿no? Hubo quien de agua, quien le faltó, al contrario, que un poco seco. Ahora, yo pretendo que con todo ese tiempo que estuvieron practicando y hayan dominado un poquito la dosificación, la mezcla, y he identificado la apariencia que debe tener un buen alginato. Hoy nos vamos a enfocar un poco más en la técnica de impresión. Lo importante de, voy a poner una presentación. Ok, lo importante de una impresión dental, más que hacerla como tal, es el resultado. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo de impresionar? Obtener unos modelos y que esos modelos sean diagnósticos, que sean una copia fiel y exacta de una boca, de un paciente o de a quien sea que le estemos tomando los modelos. Para eso, todas las superficies que aparezcan en nuestra impresión, por lo tanto, van a ser una copia exacta del modelo de yeso que vamos a hacer. Si desde nuestra perfectamente bien copiada la superficie, si hay desgarramientos, dientes rozando con la cucharilla, irregularidades, eso quiere decir que nuestro modelo no va a estar en óptimas condiciones. Entonces, de entrada, si vemos una impresión mal hecha, ya ni la vaciamos. Se retira el material, se bota y se toma una impresión de nuevo. ¿De acuerdo? No hay manera de que una impresión mal tomada nos genere un modelo en perfectas condiciones. O sea, están íntimamente relacionados. Acuérdense que la impresión es el negativo y el modelo en yeso es el positivo de esa impresión. Entonces, todas las superficies deben ser exactas, libres de burbujas o nódulos. ¿Qué diferencia hay? En un modelo se le llama burbujas cuando hay zonas huecas en superficies que normalmente no serían. Supongamos una superficie oclusal que tiene una concavidad, o sea, una hendidura cuando la boca real del paciente no existe. ¿Qué quiso decir eso? ¿Qué quiere decir una burbuja en un modelo de yeso? Quiere decir que nuestro alginato, entre el proceso de la impresión y el vaciado, se generó una burbuja de aire, por lo cual hizo que el material de yeso no escurriera en el espacio que estaba ocupando esa burbuja. ¿De acuerdo? Ahora, por lo contrario, nódulo es nódulo se refiere cuando es la superficie oclusal y tenemos una bolita de yeso sobre alguna superficie, cuando normalmente no habría nada ahí. ¿Qué quiere decir el nódulo? El nódulo quiere decir que durante la mezcla de nuestro alginato quedó una burbuja. Y es, por ejemplo, a lo mejor lo habrán visto, que checan su impresión de alginato y ven que hay zonas que hay huequitos. Y entonces, bueno, no pasa nada, es un hueco pequeñito. Pero cuando pones el yeso, ese yeso escurre a través de esas burbujitas que eran huecas. Y cuando sacas el modelo, ya no se ven huecas, sino se ven como nódulos o bolitas, como si fueran bolitas pegadas al modelo en yeso. Eso también afecta la fidelidad. Hay dos tipos de burbujas. Cuando la burbuja se da en el alginato, forma al final en el modelo de yeso un nódulo. Y cuando la burbuja se da durante el proceso de vaciado, forma como que diga burbujas o concavidades, que son zonas vacías de yeso. ¿De acuerdo? La superficie del modelo debe estar dura y densa y no presentar barrillo, así como es importante dosificar la cantidad de polvo y líquido del alginato, también es importante dosificar la cantidad de polvo y líquido del yeso para que el material tenga la dureza suficiente, el color, la textura y la resistencia, ya que ese modelo de yeso va a sufrir procesos de laboratorio que durante la manipulación pudieran hacer que si ese yeso no está bien formulado, se fracture o se rompa o incluso se desgaste. ¿Vale?
¿Cuánto debe mostrar nuestro modelo de estudio? Las extensiones del modelo deben abarcar o sobrepasar 3 a 4 milímetros de las escotaduras angulares, es lo que hablamos en modelo superior, ¿ok? Y 3 o 4 milímetros en el trígono remolar del modelo inferior, que es la parte más posterior sobre la tabla cruzal, no sobre la tabla cruzal, siguiendo la continuidad de la tabla cruzal hacia distal del modelo inferior. O sea, deben aparecer incluso tejidos blandos, ¿de acuerdo? El rodillo periférico quiere decir todo el contorno más allá de nuestro fondo de saco, ¿ok? De entrada el fondo de saco tiene que aparecer y aún así como que aparecer un límite extra de periferia. Eh, el modelo, eso hablamos de todo lo que está por arriba del modelo, no debe tener un grosor inferior a 15 milímetros, o sea, 1,5 centímetros en la zona más delgada, ¿ok? Y en la región lingual. Y ahora vamos a ver cómo vamos a hacer el vaciado tanto para que parezca lengua como para que adquiera un grosor adecuado en la base. Entonces, lo primero que debemos hacer cuando terminamos una impresión dental es examinarla críticamente. O sea, no con ojos de amor, de que, ay, qué bonito esa impresión, qué lindo lo hice. Es muy común que cuando estamos empezando a hacer prácticas nos sintamos muy a gusto y tan encariñados con nuestros materiales que todo lo veamos perfecto, pero tenemos que tener un poquito de ojo crítico y tratar de detectar esos pequeños errores que van a hacer completamente la diferencia. Si lo somos capaces de ver no solo lo bueno, sino también los errores, vamos a poder corregirlos, ¿de acuerdo? Y la corrección no se trata de repetir una y otra vez hasta que me salga, sino de cambiar mi técnica al detectar un error para tratar de evadirlo, ¿ok? Porque si seguimos haciendo lo mismo, lo más posible es que tengamos los mismos resultados y no mejoremos, ¿va? Entonces, hay que checar que no se ha desprendido el alginato de la cubeta. Si sacamos la impresión, pero por algún motivo ese alginato se separó de la cubeta, aunque lo volvamos a acomodar con el dedito, ay, aquí estuvo, ya volvió a entrar, esa impresión ya no va a ser exacta ni fiel, entonces ya no sirve. Por eso hay unas estrategias que podemos hacer cuando retiramos las impresiones. Por ejemplo, el hecho de retirar con una velocidad relativamente rápida la impresión de la boca del paciente evita que se despegue. Si nosotros la despegamos demasiado suavecito, corremos el riesgo de que separemos, ¿ok? Y esas son algunas técnicas que vamos a ver durante el proceso. Que no presente burbujas en áreas críticas, o sea, prácticamente es imposible que no se forme una micro burbujita. Pero ¿qué es un área crítica? Por ejemplo, superficies oclusales, zonas vestibulares, zona de los márgenes entre encía y diente, etcétera, ¿ok? Hay unas zonas que a lo mejor no son tan críticas. Eso depende del objetivo por el que estemos haciendo nuestra impresión. Si, por ejemplo, nosotros vamos a hacer una dentadura completa, no sé, una placa como las que usan los abuelitos, que se apoya en el paladar superior y de repente sale una burbuja en el paladar, justamente donde se asienta la dentadura, pues obviamente se va a considerar una zona crítica, porque necesitamos una máxima adaptación. Pero si, por ejemplo, esa impresión la estamos usando para, en este caso ustedes, ¿no? Articular modelos de estudio, donde lo más importantes son las superficies oclusales. Si sale a lo mejor una micro burbujita en el paladar, la podemos aliviar sin problema, porque no es una zona crítica en este momento, porque no vamos a estar, no vamos a estar articulando o fabricando una dentadura en esa zona. Aunque lo ideal es que pues, no quede burbuja en ningún lado, que todo salga perfectamente bien. ¿Ok? Otra cosa, que no se transparente la cubeta en ningún punto. A veces cuando colocamos la cucharilla de impresión en la boca del paciente, o en este caso el tipo odonto, hacemos demasiada presión, de tal manera que las superficies oculares traspasan el material y chocan con la cucharilla. ¿Esto cómo se sabe? Cuando sacamos el material de impresión y observamos, supongamos que es el Tropical Hint, vemos, no sé, casi todo amarillo y vemos unas zonas rosadas, o sea, que está transparentando la cucharilla. ¿Eso qué quiere decir? Que ejercimos demasiada presión. Y al hacer tanta presión, se desplazó completamente el material de impresión y el diente topa con la cucharilla. Lo que pasa es que la cucharilla es plana, no tiene la capacidad de copiar anatómicamente la
superficie que estamos haciendo en contacto. De tal manera, esa impresión ya no es diagnóstica, ¿ok? Y lo ideal sería repetirla. Entonces, ¿cómo? Parte de lo que vamos a hacer en las impresiones dentales es no solo manipular el material, posicionar bien la cucharilla, sino también calibrar la presión que ejercemos sobre el material de tal modo que se copie todo sin traspasar, ¿ok? Una presión selectiva para no empujar demasiado la cucharilla y perforar el material, ¿ok? A cualquier buen profesional le resulta más económico repetir la impresión que aceptar una dudosa y que lo obligaría posteriormente a repetir la prótesis. Qué interesante es esto, porque imagínense una prótesis, una dentadura falsa, no se fabrica directamente en la boca del paciente, se fabrica en un modelo de yeso obtenido de una impresión. Imagínate que tomes una impresión y que no esté perfectamente exacta, ¿no? No esté muy fiel. Entonces, por tal de evitarte repetir una impresión, se fabrica una dentadura en un modelo que no es una copia exacta. Ajustan el modelo, sí, pero ese modelo no es una copia exacta. Entonces, cuando agarres la prótesis y la pongas en la boca del paciente, no va a sellar, no va a casar, no va a ajustar. Entonces, ahora ya no vas a repetir, ya no solo vas a repetir una nueva impresión, sino que vas a tener que repetir una nueva prótesis. Y eso el paciente no tiene por qué pagar por algo que un dentista hizo mal. ¿Me explico? Entonces, a veces duele con el alma de que, ay, no me salió bien la impresión. Ni modo, se repite, ¿ok? Es mejor siempre repetir una impresión a tener que repetir una prótesis. ¿Alguna duda hasta acá? O lo que sea que estemos realizando. Entonces, cuidado de la impresión. Examinar si es o no aceptable. Si no es aceptable, se repite. 2. Eliminar con bisturí el exceso de alginato que se extienda por la parte posterior de la cubeta. Cuando toman en boca del paciente, a veces van a ver que el alginato sobra un poquito acá y queda como que escurre el alginato y se va un poquito hacia la zona posterior y cuando sacan la cucharilla está como largo. Entonces hay que recortar todo el excedente, bueno, el excedente posterior, no todo, cuidando que salgan las zonas anatómicas que dijimos, o sea, la parte anular, los milímetros de periferia, pero a veces puede irse más allá. Entonces únicamente recortamos lo que se va más allá. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ese alginato, cuando asentemos, no debe entrar en contacto con la mesa o el soporte en el cual estemos asentando, porque si no, esa presión desplaza el alginato y se separe de la cucharilla. ¿De acuerdo? Ok. Si no se puede eliminar el exceso de alginato en la zona posterior, porque hay zonas importantes que no queremos erradicar, entonces la cucharilla se debe suspender, porque es el tiempo que tarda en fraguar el yeso que le vamos a poner, del mango. O sea, no lo vamos a sentar ya en una mesa, sino que lo vamos a trabar este mango en alguna zona que haya retención para que se quede así, al aire libre, sin soporte, esa cucharilla. O sea, ¿de qué depende? Si hay mucho excedente de alginato atrás o no, porque el excedente hará que cuando lo sentemos en una superficie plana, se levante todo el material hacia arriba y se despegue, ¿ok? No deben envolverse en tela o toalla de papel humedecida, ya que el peso de la presión no uniforme sobre el alginato pueden provocar distorsión, ¿ok? Tampoco es correcto que agarremos la presión y la sumerjamos en agua, porque acuérdense que el alginato, viene de materiales dentales, tiene dos propiedades, sinéresis e imbibición. ¿Qué significa? Eh, Sinéresis es la capacidad del alginato para perder agua, o sea, de que se puede evaporar y deshidratar. Y al secarse, modifica, tiende a contraerse el material y cambia las dimensiones, ¿ok? Si imagínense que es la copia de una muela, al secarse se estrecha, que se va contrayendo. Y la otra propiedad es imbibición. ¿Eso qué quiere decir? Que el alginato, acuérdense que es un material que se hidrata, ¿no? Es una molécula que tiende a hidratarse. Si ustedes le ponen exceso de agua, va a tender a absorber agua. O sea, que si ustedes remojan el agua como una estrategia para ganar tiempo o le ponen un paño empapado de agua o lo que sea, va a absorber el agua y también se va a modificar. O sea, al incrementarse en volumen, cambian las proporciones, ¿de acuerdo? Entonces, una impresión del alginato se recomienda, aún te diga el fabricante que tienes tantas horas de vaciado,
no es recomendable. Lo recomendable es tomar la impresión, desinfectarla inmediatamente y vaciar. Que no se nos pasen demasiado los minutos, o sea, 10, 15 minutos que te dura el proceso entre desinfectar, esto de lavar, impresión y vaciar, es un buen tiempo. Ahora, ya más allá, se corre el riesgo de que se distorsione el material, ya sea por desecación o por absorción de agua. Lo mismo sucede cuando mezclamos nuestro yeso en proporciones inadecuadas, o sea, con demasiada agua, por ejemplo. Esa agua del yeso en contacto con el alginato durante el tiempo de fraguado, que pueden ser, o sea, no sé, 30 minutos, 40, no lo sé. Ese alginato puede absorber agua del yeso, o sea, le puede robar agua al material y distorsionarse durante el proceso de fraguado, ¿ok? Por eso tenemos que ser muy precisos siempre con las medidas de agua polvo, tanto de alginato como de yeso, para evitar que esos fenómenos ocurran, ¿va? Y aquí está, vaciar la impresión del alginato durante los 15 minutos posteriores al inicio de la mezcla, ¿ok? O sea, es un vaciado inmediato. Posteriormente tomar la impresión, y estamos hablando ya de una boca real, ¿no? Hay que dejar correr agua fría sobre la impresión. Normalmente lo hacemos en el grifo de nuestro laboratorio, de nuestro consultorio. Eso para que casi siempre cuando tomamos una impresión van a haber residuos de saliva o residuos de sangre. Ese chorro de agua, o sea, colocamos la cucharilla así bajo del grifo y empieza a correr el agua y va a lavar la saliva, que normalmente es más espesa, ¿ok? Y sangre. Y ahora sí, una vez que ya se lavó la impresión, podemos proceder a desinfectarla con las estrategias que les dije. Sprays especiales para desinfectar impresiones. Hay líquidos especiales o el famoso Lysol, lo que ustedes quieran. Um, hay unas técnicas, ¿no? Como rociar polvo de yeso encima después de lavar la impresión para detectar si hay agua o no lo tienen que hacer. Pueden únicamente agarrar una toalla de papel absorbente, hacerla rollito y colocarlas dentro de las superficies de los dientes de la impresión. O sea, en los espacios que se marcaron de los dientes o zonas profundas de la impresión para absorber cualquier residuo de agua de lavado o de desinfectante que haya quedado y que no se formen burbujas de agua o de aire, ¿de acuerdo? Entonces, la superficie de la impresión, ¿cómo debe verse antes del vaciado? Brillante, sin acumulaciones de líquido, eh, sin burbujas y sin defectos. Y ahora sí, se va a vaciar la impresión inmediatamente con yeso piedra, previamente pesado y mezclado con el volumen recomendado de agua. El agua que se utiliza para el vaciado del yeso también se sugiere que sea agua destilada. Importante, el yeso se contamina con otros tipos de yeso y polvos y se ve afectado por la humedad. Misma situación, el yeso hay que guardarlo bien sellado herméticamente porque la humedad del ambiente lo puede absorber y se distorsiona sus propiedades o se les echa a perder. Y no hay que mezclar nunca la taza que utilizan para mezclar alginato con la taza que utilizan para mezclar yeso. Ayer, ya saben que la taza y espátula de alginato es solo para alginato y la taza de yeso es solo para yeso, ¿de acuerdo? Aún la laven entre uno y otro uso, ¿ok? No, no se recomienda. Entonces, ¿dudas hasta acá? Todo está muy clarito. Creo que no, doctora. Bueno, esa es la técnica de alginato, ya la vimos. Aquí está cómo se desinfecta. Fíjense, se coloca la cucharilla con alginato directo al grifo de agua para lavar saliva sangre. Se le echa un spray desinfectante, se quita excedente de líquido y vámonos, de inmediato se vacía. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el vaciado del modelo? Existen varios tipos de yeso, los vieron en materiales dentales, yeso tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, etcétera. Cada uno tiene una indicación precisa. En el caso de esta materia, vamos a utilizar yeso tipo 3, que es el que utilizamos para hacer modelos de estudio. Y también el yeso para articular puede ser yeso tipo 2
pero igual puede ser el yeso tipo 3. Entonces, para no pedir los diferentes yesos, vamos a ver el mismo para vaciar modelo y para articular, ¿de acuerdo? Coloquialmente, el nombre del yeso tipo 3 se le conoce como yeso piedra. La mejor manera de hacer la mezcla del yeso es obviamente con una máquina al vacío, o sea, con respecto al vacío a máxima velocidad. Pero como no contamos con estas máquinas ni en licenciatura de la escuela ni en sus casas, vamos a hacer una mezcla manual y ahora vamos a poner el video para que vean cómo es el proceso de la mezcla. Permítanme, encuentro. Bueno, antes de brincar al yeso, vamos a, perdón, olvidé que esto de ahí, vamos a ver la técnica de impresión. Vamos a ver la parte de la técnica de impresión, ya con postura y todo. Permítame, perdón. Antes de eso les voy a proyectar la posición que deben ocupar al momento de hacer la impresión dental. Vean, este diagrama. Considerando que como dentistas trabajamos en un sillón dental, normalmente la posición de un sillón dental apunta hacia una zona de la pared. La silla dental trae la parte del cabezal, donde va la parte superior del cuerpo del paciente, la espalda, y la parte inferior de donde van las piernas. Esto no cambia. Siempre el paciente va en una misma posición.